Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un sistema de adquisición de señales de frecuencia respiratoria y de frecuencia cardíaca controlado por computador. Este proyecto fue realizado por Daniel Duque, Santiago Suárez y Juan Pablo Vasco. Empecemos por una contextualización acerca de este proyecto. Primero, para diferentes ámbitos tenemos el médico o el investigativo, vamos a hacer uso de la medición de señales fisiológicas. Estas se pueden realizar por medio de un sensor. Ahora bien, ¿cuáles son las señales fisiológicas que podemos medir y que trabajamos en este proyecto? Primero tenemos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ahora bien, ¿por medio de qué métodos podemos hacer la medición de estas señales? Para la frecuencia cardíaca tenemos la pletismografía. Este es un método no invasivo basado en la medición de cambios de presión y volumen de los vasos sanguíneos. Ahora bien, por el lado de la frecuencia respiratoria tenemos la detección de los movimientos toracoabdominales. Esta detección correlaciona la expansión del volumen toracoabdominal, o sea, cuando nosotros ventilamos la expansión de ese diafragma junto con la fase respiratoria, o sea, la frecuencia respiratoria en este caso. ¿Qué problemas podemos encontrar en el caso de la medición de la frecuencia cardíaca? Primero, y más importante, es que los sensores comerciales que encontramos en el mercado, como podemos observar en dispositivos como pulso oxímetros, traen una información inaccesible. La información que nos brindan estos dispositivos son inmediatas y no puede ser almacenada en ningún dispositivo para su posterior procesamiento o análisis. Y por la parte de la frecuencia respiratoria, es que no se encuentran sensores en investigaciones que se hayan hecho que no tengan contacto directo con la zona de la nariz o la boca. Esto es muy importante últimamente, puesto que estamos con todo este tema de la pandemia y entre menos contacto tengamos con vías aéreas, que esto traduce a posible contacto con fluidos, es algo aún mejor. Por eso es que se intenta utilizar en este proyecto otros métodos que no sean con contacto directo. ¿Qué objetivos se tienen en este proyecto? Como objetivo general se tiene la construcción de un sistema que permita capturar y visualizar variables fisiológicas como frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria en un computador. Ahora tenemos esos objetivos específicos. Primero, seleccionar y caracterizar sensores que permitan capturar las señales de interés. Segundo, establecer requerimientos mínimos para funcionamiento satisfactorio del sistema. Tercero, diseñar y construir sistemas de acople y acondicionamientos electrónicos para los sensores. Y finalmente, desarrollar la comunicación entre el microcontrolador y un computador para interfaz de usuario y así poder visualizar los datos. Mi nombre es Santiago Suárez Bustamante y a continuación hablaré un poco de la metodología llevada a cabo en este proyecto. Esta metodología la tenemos dividida en tres partes. La primera de ellas que está enfocada a la caracterización de los dos sensores a usar, la segunda al acondicionamiento analógico de las señales obtenidas y la tercera al diseño del sistema. Comenzando con la caracterización de los sensores, hablaremos un poco del sensor de flexión. Algunas características de este sensor, especialmente la más importante es que es un sensor piezo-resistivo, lo que significa que varía su resistencia respecto a la deformación que se le aplique, siendo esta su posición inicial y su posición final de máxima sensibilidad cuando las dos puntas están juntas. Este sensor es muy usado en la industria médica en aplicaciones como bombas de infusión, terapia respiratoria, terapia física, equipos obstétricos y estabilización pélvica. Pero además de ello, es usado en la detección de la posición de los pasajeros dentro de un automóvil, de manera de que la liberación del airbag sea una liberación controlada y que no cause más daños de los que ya se causaron por medio de una colisión. El problema que encontramos con este sensor es que pequeños cambios de deformación producen pequeños cambios de voltaje, casi imperceptibles. Y dentro del proyecto se necesitaba poder diferenciar entre dos estados, un estado de expiración y un estado de inspiración, por lo que necesitábamos un delta de voltaje que nos permitiera diferenciarlos. De esa manera se presentará posteriormente cuando se muestre el producto final o el prototipo logrado, que se intentó usar la mayor parte del rango de movimiento de este sensor, o de alguna u otra forma la parte que más sensibilidad nos aportó. Por otro lado, tenemos la caracterización del sensor de pulso. Este, a diferencia del anterior, es un sensor óptico que trabaja con luz verde y un fotosensor que están en la misma cara. Caso contrario pasa cuando el emisor es de luz roja, que el fotosensor está en el lado contrario del emisor, debido a que la luz roja es absorbida por los tejidos, mientras que en este caso la luz verde es reflejada por los tejidos y es leída por este fotosensor. Posee instrumentación propia que está al reverso de la tarjeta, más adelante hablaremos un poco de ella, y es muy popular en la medición de pulso, debido a la buena instrumentación que tiene, a que tiene librerías propias en Arduino, código libre, sin embargo es un sensor un poco costoso. Ahora hablaremos un poco del acondicionamiento de todo lo que se le realizó al sensor de flexión. Tenemos esto dividido en cuatro etapas. La primera es una diferencia de voltaje que se le aplicó al sensor. La segunda es una primera etapa de amplificación. Luego tenemos una segunda etapa de amplificación. Y finalmente tenemos una etapa de filtrado. Todo eso para poder lograr una señal respiratoria que nos permitiera encontrar la frecuencia de la mejor manera. Empezando con la diferencia de voltaje, a una de las terminales del sensor se le
se le conectó un voltaje que proviene de un seguidor de voltaje, al cual está conectado un voltaje de referencia 1.024. Así, a la salida del sensor vamos a poder obtener un voltaje que viene relacionado con la resistencia producida por un cambio de formación. Es importante este seguidor de voltaje de manera de que la corriente sea entregada por este y no por el microcontrolador. Por otro lado, tenemos una primera etapa de amplificación que consiste en una PGA inversa de ganancia menos 3, dada por la relación entre la resistencia de realimentación y la resistencia de la entrada inversora. Esta PGA, aparte de amplificar la señal, nos permite aumentar el orden de magnitud. Vamos a pasar de los milivoltios, que es lo que nos entregaba la etapa anterior, al orden de voltios. La segunda etapa de amplificación es una etapa que cobra vital importancia, está constituida por un amplificador diferencial de ganancia 3, y esta es la que nos permite tener la amplificación final de manera de que a la salida podamos obtener mínimo 1 voltio de diferencia entre un estado inicial, que es cuando termina la aspiración, y un estado final, que es cuando termina la inspiración. Finalmente tenemos un filtrado, que es un filtro pasado bajas de orden 1 y con frecuencia de corte de aproximadamente 1 Hz. Este filtro se diseñó de esta manera para que no se atenúen las frecuencias de interés respiratorio, pero que sí se atenúen algunos ruidos que se estaban presentando dentro de la señal obtenida. Por otro lado, tenemos el acondicionamiento del sensor de pulso. También está dividido en 4 etapas. La primera de ellas es el acople de impedancias, la segunda es la PGA, la tercera, esta PGA es una amplificación, después un voltaje de referencia que se le resta a la señal, y finalmente un acondicionamiento interno, que es del que hablamos al reverso del sensor. Todo esto para poder obtener una señal platismográfica limpia y de buena amplitud. Comenzando con el acople de impedancias, se da por medio de un seguidor de voltaje entre la salida del sensor y la entrada de la PGA para acoplar estas dos impedancias. Además de eso, tenemos una PGA. Según el datasheet del fabricante, esta configuración que presentamos acá es una configuración de ganancia 1 que es usada con este tipo de sensor. Cuando es un sensor genérico, es importante poner un poco más de ganancia debido a que las amplitudes de estos son muy bajas. Y tenemos un voltaje de referencia que es aproximadamente 2,3 voltios, 2,5 voltios, que es un voltaje que se le va a restar a la señal de la salida del sensor. Este voltaje es un offset que tiene esta señal que viene de una parte DC proveniente de la sangre estancada y de los tejidos, pueden ser del dedo o del lóbulo de la oreja, que son las dos partes donde se puede usar este sensor. La salida de esto lleva a una DC. Por otro lado, tenemos el acondicionamiento interno que está al reverso del sensor. Este se compone de varias etapas. La primera de ellas es un diodo que protege de conexiones reversas. Además, tenemos un capacitor de desacople de la fuente. Tenemos el diodo emisor con su resistencia para evitar sobrepicos de corriente. Tenemos el receptor de la luz que se devuelve pues, de los tejidos. Además de esto, tenemos un amplificador operacional que con todas estas resistencias y capacitores está configurado como un filtro pasabanda cuyas frecuencias de corte están entre los 0.5 y los 5 Hz, que es donde está contenida la información importante de la frecuencia cardíaca, del pulso cardíaco, perdón. Ahora bien, las salidas de todas estas instrumentaciones explicadas anteriormente, tanto para el caso del pulso como para el caso de la frecuencia respiratoria, fueron llevadas a un comparador con histéresis. Este comparador es el que nos va a permitir posteriormente poder contar unas interrupciones y poder conocer una frecuencia. Sin embargo, a este comparador hay que establecerle un umbral por medio de unos potenciómetros. ¿Cómo funcionan estos comparadores con histéresis? Supongamos que la señal azul que tenemos es una señal analógica y que tenemos un umbral que está dado por esta lineecita verde. Cuando la señal analógica sobrepasa el umbral, la señal digital que vamos a obtener a la salida del comparador va a pasar a alto. Y el tiempo en alto va a ser el tiempo en el que la señal va a estar por encima del valor del umbral. Cuando la señal vuelva por debajo del valor del umbral, la señal digital va a volver abajo. Esto nos va a permitir usar estos flancos de subida para realizar interrupciones por flanco de subida, para los dos casos, de manera de que con esto y con un contador vamos a poder encontrar una frecuencia a la cual se dan los pulsos, es decir, una frecuencia cardíaca, o una frecuencia a la cual se dan las respiraciones, que es una frecuencia respiratoria. Llevando este concepto anteriormente al caso de las dos gráficas, se tiene, en este caso, la frecuencia respiratoria y en este caso la señal pletismográfica. Estableciendo unos umbrales apropiados, vamos a poder obtener las señales digitales de interés. En este caso, el tiempo en alto va a ser mayor que en este caso, pero para ambos casos se van a poder detectar correctamente las frecuencias. Es importante resaltar que estos umbrales no deben ser ubicados ni muy arriba ni muy abajo, debido a que si son ubicados muy arriba, no se van a detectar los picos, por lo tanto no se van a poder detectar las frecuencias. Si son ubicados muy abajo, en este caso se van a detectar algunos picos de ruido que pueden presentar interferencias en la medición. En el caso de la señal pletismográfica se van a presentar otro tipo de picos que contienen información que no es relevante para este estudio. Bien, ahora voy a presentar la parte del diseño del sistema para la medición de la frecuencia respiratoria, el cual sería un sistema vestible, cuyo resultado es el que podemos observar acá, el cual consiste en una correa ajustable para las diferentes tallas de los pacientes, y acá se ve acoplado el sensor de flexión a un sistema de unos bloques de madera con cinta que estaría acoplado a este tejido que es expandible, que permitiría medir la respiración, como podemos ver a continuación. Acá vemos el estado inicial y el estado final. Este es en el estado de volumen torácico mínimo y este es el de volumen torácico máximo. Podemos ver cómo se expande este tejido. Muy bien, entonces se ubicó de esta manera porque sería la zona del sensor donde se logra el mayor cambio en la resistencia.
de manera que se estableció el requerimiento de diseño que entre esta posición y esta última posición se tuviera 1 voltio de diferencia como mínimo. Bien, esta sería la instrumentación de todo el sistema en total. Para la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, acá tenemos el sensor de flexión ubicado en esta posición al cual estamos inyectando un voltaje de referencia acoplado con un seguidor de voltaje y su salida iría a una PGA. En esta PGA se estaría realizando la resta entre este voltaje de referencia y la salida del voltaje del sensor, se amplificaría dicha diferencia y inevitablemente se está agregando un voltaje de referencia que no es deseado. Por eso, en la siguiente etapa se realiza con este amplificador diferencial la resta de este mismo voltaje de referencia y se realiza una amplificación de 3 veces. Finalmente, se añadió una etapa de filtrado porque inicialmente el sensor tenía esta respuesta que tenemos acá y por eso observamos un ruido de alta frecuencia. Entonces, colocamos el filtro que ya explicó mi compañero anteriormente. Y todo esto iría a la parte de comparación. Pero antes voy a explicar por acá la parte del sensor de frecuencia cardíaca que estaría igualmente acoplado a un seguidor. Ya acá la entrada es directamente de voltaje. Estaría restándose con voltaje DC, que sería el de referencia en esta PGA, y igualmente estaría haciéndose la comparación. Entonces, mediante estos comparadores conectados a potenciómetros se realiza el ajuste de los umbrales, los cuales van a los comparadores de histéresis para obtener una señal cuadrada, la cual, por ejemplo, en el caso del sensor de frecuencia respiratoria, aún presentaba ruidos y presentaba varios flancos y arrojaba frecuencias muy altas. Por eso se configuró un antirrebote de una frecuencia muy baja de 5 Hz. Estas dos salidas irían a un multiplexor que iría al AS para el correcto muestreo. Acá se puede ver en la salida del debouncer que están los LEDs respectivos que indican que se ajustó correctamente los umbrales y las interrupciones que se tienen en el código para tomar los tiempos que arroja el contador. La comunicación se hace a través de este módulo serial a 9600 baudios. Bien, esta sería la instrumentación externa. Acá podemos ver que tenemos una resistencia de 100 kiloohmios y una resistencia a tierra de 300, 3 en serie de 100K. Lo mismo para acá, 100K y 300K para la salida. Esta es la parte del amplificador diferencial y acá podemos observar el filtro, cuya salida se encuentra en este cable blanco. La entrada del sensor de pulso estaría ubicada en esta parte y el sensor de flexión estaría ubicado entre este cable negro, cable rojo y este cable negro. Esta sería la parte de la interfaz de usuario donde estamos enviando una D que está siendo recibida en el software del sistema y se están enviando todos los datos de corrido en un vector de 21 posiciones. Y allí se estarían tomando los primeros 2 datos corresponden a la frecuencia en respiraciones por minuto, la cual se estaría convirtiendo a un número decimal y enviando a una caja de texto. Ya la lógica implementada a continuación es dar un offset en este vector y tomar una cantidad de datos. Acá por eso se tiene un offset de 2 y una longitud de 4 datos. Se convierte igualmente a decimal y se muestra en una cajita. Finalmente se toma el valor de la ADC y se envía a la graficación. Asimismo se hace para la señal del pulso. Todo esto mediante un ciclo infinito que está controlado por esto para finalizar. Y acá podemos ver que mediante este switch activamos o desactivamos las mediciones. Esta sería la interfaz de usuario. Acá se puede controlar el sistema para comenzar a medir con este botón para detener el sistema. Este LED encendido indica que se está midiendo y acá se muestran las variables. Vamos a ver entonces el funcionamiento del sistema. Vamos a observar acá el sistema para la medición de la frecuencia respiratoria, el cual es una correa ajustable que tiene una parte flexible que permite trabajar con el principio de funcionamiento del sensor de flexión. Ahí podemos observar que al respirar profundamente cambia la curvatura del sensor y eso es lo que nos permite medir cambios de voltaje. También podemos observar acá, ubicado en el lóbulo de la oreja, el sensor de pulso cardíaco. Podemos observar que todos están conectados a su respectivo acondicionamiento mediante la protoboard y el acondicionamiento en PSOC Creator, y podemos observar también 2 LEDs que nos sirven para realizar el ajuste de los umbrales. Este que podemos observar acá nos permite reconocer que el umbral establecido con los potenciómetros que podemos observar en pantalla se realizó correctamente. Acá podemos ver que cuando se realiza una respiración enciende el LED verde. Podemos observar también por este lado con el LED rojo que se realizó el ajuste correcto para la medición de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces ahora vamos a pasar a visualizar los datos a través de la interfaz de usuario desarrollada en LabVIEW. Vamos a darle entonces iniciar al programa y vamos a subir este switch para comenzar las mediciones. Bien, ahí podemos observar las 2 curvas. Podemos observar acá que se está presentando la frecuencia respiratoria en unidades de respiraciones por minuto y en frecuencia en hertz, lo mismo para la frecuencia cardíaca. Nos indica que tiene una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto aproximadamente y una frecuencia cardíaca entre 68 y 78 también. Acá podemos observar las señales y podemos observar de manera análoga con el sujeto de prueba que cuando se realizan las respiraciones la curva de respiración se mueve y también se observa el cambio en la señal pletismográfica del pulso.
Bien, ahora vamos a hacer una pequeña prueba en la que vamos a aumentar la frecuencia respiratoria para poder visualizar el cambio en la interfaz de usuario, ver cómo cambia la frecuencia en la curva y ver cómo aumenta el dato de frecuencia en respiraciones por minuto. Acá podemos ver que las curvas han ido cambiando, se han hecho más con una frecuencia mayor, y acá podemos ver que el dato de frecuencia aumentó, estaba alrededor de 13, 14, ahora se encuentra alrededor de 22 y 24. Si disminuimos nuevamente la frecuencia respiratoria, se puede ver el cambio en el pulso. Podemos ver que el dato de frecuencia también disminuyó. Y este es el resultado y el funcionamiento general de nuestro sistema. Para la parte de los costos realizamos un presupuesto bajo con los componentes mínimos que utilizamos en nuestro proyecto. Entonces, el resultado de este presupuesto de nuestro sistema contiene que el microcontrolador, que es el PSOC, cuesta 55.000 sin la tarjeta de desarrollo. Tenemos los materiales de la banda para la frecuencia respiratoria que costaron 1.600, el costo de la elaboración que valió 3.000, el sensor de flexión tuvo este costo, el sensor de pulso, que es el más caro, valió 120.000, y tomamos en cuenta como los diferentes sistemas utilizados, como resistencias, capacitores y cables, con un total aproximado de 20.000. Se tendría también unos bienes en especie, que sería el salario y el computador, y este sería el resultado total en efectivo. Muy bien, en cuanto a las conclusiones, tenemos que es muy importante en cualquier proyecto que se vaya a desarrollar implementando sensores, realizar una caracterización del comportamiento eléctrico antes de cualquier acondicionamiento para conocer cómo cambian las propiedades eléctricas en función de los fenómenos físicos que se están midiendo para poder realizar el acondicionamiento apropiado. También es necesario establecer antes de comenzar unos requerimientos mínimos como el que se estableció de 1 voltio para el volumen mínimo y el volumen máximo torácico en la medición de la frecuencia respiratoria. Si es posible establecerlos con base en la literatura. También encontramos que es muy importante tener el ingenio para desarrollar sistemas de acoples apropiados para implementar sensores de una nueva manera que permita una nueva aplicación que no es una de las usuales. Otra de las conclusiones es que este sistema abre la posibilidad para construir a futuro un sistema que no requiera de ajustes de umbrales mediante potenciómetros, sino que se realice mediante promedios y comparaciones, por ejemplo, con tarados iniciales en la medición. Finalmente, este sistema queda a futuro con el deber de ser comparado con diferentes sistemas de medición comerciales que sirvan de patrón para poder realizar los ajustes y tener un sistema que ofrezca medidas confiables. Bien, estas son nuestras referencias y muchísimas gracias por la atención.